Hola, parte 13 de mi historia en el convento. Yo creo que esta va a ser la última parte como en la que voy a hablar del exorcismo y ya seguir contando la historia de cómo me fui y todo eso. Bueno, durante el exorcismo, como les dije, las cosas importantes que pasaron es que sí tuve como visiones. Eh, Dentro de las más importantes como que puedo contar es que al principio, cuando recién estábamos empezando y cuando yo empecé a ayudar en el exorcismo, tuve una visión de mi casa. Mi hermano, que estaba chico en ese momento, tenía una pelota de peluche que era verde con amarillo. Y yo solamente vi como un lugar horrible, o sea, como mi casa, pero no era mi casa, sino que como... yo les voy a ir dando referencias de películas o cosas así como para que se imaginen y como que tengan un poco en la cabeza lo que yo les voy a contar. Entonces, imagínense como por ejemplo en Stranger Things, cuando están como en el otro plano, que se ve como todo igual, pero oscuro. Ya, como así, era como mi casa, pero oscura. Y vi esa pelota rodar. Y, y yo me acuerdo que en ese momento yo me puse a llorar y grité que no le hicieran nada a mi hermano. Y, y el sacerdote tuvo que en ese momento empezar a pedir que él no se desquitara como con otras personas de mi familia. Y, y fue como un momento súper tenso en el fondo porque fue terrible para mí. Fue terrible el pensar que tal vez pudiesen atacar a mi hermano que estaba chico, los demonios me refiero. Pero el padre me impuso en ese momento las manos y empezó a orar, orar, ya hasta que yo me calmé. Y mi mamá después me contó, que de hecho me lo recordó ayer porque estábamos hablando justo de esto de los videos, porque mi mamá está viendo los videos, mi papá también. Me dijo que hubieron varias noches en las que mi hermano le pidió dormir con ella porque sentía que le apretaban el pecho. Y no sabemos en el fondo si era cuando yo estaba en el convento, no sabemos al final si realmente habrá pasado justo en esos días del exorcismo, pero eso fue algo que me contó mi mamá. Mi hermano estaba pequeñito. Otra de las visiones que tuve, que fue como del inframundo, que lo dije en un live de hecho, es que era como un lugar, como una caverna, y vi estas, como las cositas estas que transformaba Úrsula en la sirenita cuando transformaba a las sirenas o a lo que fuese en una cosa como larga que solo tenía como ojos. Y, así, eso es lo que vi. Y, y como muchas cosas muy deformes como atormentándolos. En el fondo lo que yo interpreto de esa imagen que vi es que tal vez esas como reducciones de personas sí eran personas que estaban en el inframundo y lo otro eran demonios. O no sé si eso habrán sido como estas como semillas que hacen crecer un demonio, no lo sé, solamente que se veían como mucha angustia y rabia y cosas como muy malas y todo oscuro y muchas cosas deformes, como muchos seres deformes. Otra de las cosas que vi, en ese momento estaba Benedicto XVI como papa y yo lo vi dormir, o sea, durmiendo como en una habitación y que de repente se abría la ventana como de par en par, era de noche, entraba como mucho aire y se veía que como que entraba como una sombra oscura. Y que en ese momento también el sacerdote tuvo que empezar a orar por el Papa porque lo que discernimos en el momento es que como que querían atormentarlo. Y después al final pasó esto de que Benedicto XVI no pudo continuar con su cargo. Y tal vez haya tenido que ver él estaba teniendo una lucha muy grande, a lo mejor. Estaba siendo muy difícil para él. Otra de las cosas que fue como lo que más me impactó a mí y que más como que yo recuerdo es el tema de estas almas, que se escuchaba su voz, de hecho eso lo escuchamos todos, las voces que aparecían pidiendo ayuda, pero yo logré ver como flashbacks de los momentos en los que habían fallecido. Y con detalles, en ese tiempo yo tenía hasta los nombres y todo. En el diario que yo les contaba que escribía tenía los nombres de las personas que aparecieron,
pero lamentablemente ese diario se quemó y yo los nombres no me acuerdo, solamente me acuerdo como de las imágenes que yo vi. Una que me impactó mucho fue de 2 niños que eran hermanos y estaban escondidos debajo de una cama y se veía alguien que... porque se veía una luz debajo de la rendija de una puerta y se veía alguien que caminaba por fuera de esa puerta, y en ese momento supimos que al final era su papá el que les había quitado la vida en el fondo, y ellos estaban como atrapados debajo de esa cama. Otra persona que se había suicidado y que no se perdonaba a sí misma. Y en el fondo, en esos momentos, el sacerdote comenzaba a orar por esas almas y ellos lograban salir de ese encierro, o eso en lo que estaban como atrapados aquí, lograban irse y lograban descansar, que fue algo muy bonito igual dentro de todo esto tan malo que estaba pasando. Y el sacerdote dice que este tema es algo que están estudiando mucho con los exorcistas, porque se da mucho en los exorcismos, no en todos, pero sí se da que pasa esto de que esa línea de dimensiones se corta y aparecen las almas. Otra cosa como fuerte que vi fue que vi algo como en Endgame, los Avengers, pero en el fondo eran dos grupos, un grupo de demonios y un grupo como de ángeles, y estaba encabezado por la Virgen, que estaban como preparados para pelear. Y el sacerdote a mí me dijo que eso en el fondo es como una batalla que se libra a diario, pero que están preparados para que haya una batalla como final. Y ¿qué más como que les pueda contar? Bueno, en estos momentos en que yo le iba diciendo al sacerdote estas cosas, excepto lo de las almas, porque cuando pasó lo de las almas estaba la hermana como desmayada. Pero cuando pasaban estas otras cosas y el sacerdote le iba hablando al demonio, él reaccionaba o hablaba sobre lo que yo estaba viendo. Por eso nos dimos cuenta que en el fondo lo que yo estaba viendo sí era verdad, o sea, no era como un simple algo que veía, sino que realmente era algo que sí estaba pasando. Y fue súper complejo, como les digo, fue muy difícil y todo, pero se logró superar. Después de que ya en el 5.º día terminó, el demonio se fue y todo se quedó en silencio, todo se quedó como en paz. Y hubo después una misa que celebraron ese mismo día con la hermana ya y todo ya como tranquilos. Así que eso en el fondo, con esto ya termino como los relatos del exorcismo. En la siguiente parte voy a hablar ya de los pocos días que yo estuve después y el cómo fue mi salida del convento, que también fue una salida como problemática, y voy a hacer una siguiente parte también hablando sobre el convento. Me han hablado muchas personas que en el fondo ya saben cuál es, y yo no voy a decir exactamente qué convento es, pero sí les tengo que hablar del cómo fue estar adentro, porque yo al final tengo el contraste. Yo estuve después con unas hermanas carmelitas y la historia fue totalmente distinta. Entonces las personas que me comentan como que acaso no tenías idea que un claustro es así, pucha, no sé, yo creo que va más por el convento en sí, porque con las carmelitas no fue así. A pesar de ser un claustro, era muy distinta la forma de llevar como la vida y el día a día. Así que eso nos vemos en la parte 14, creo.